Bueno. Kaixo, Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik denoi. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por acudir a la charla preparada con fondos del Pacto de Estado. Hoy viene Amelia Tiganus, para mí la activista, por así decir, en cuanto a feminismo, en cuanto al tema de trata de personas. Entonces, bueno, es lo que he hablado con ella, que yo ya he llegado a un punto de que prefiero traer calidad al pueblo y quienes vengáis, eso que os lleváis, prefiero miga y mala leche. Entonces, sin más, arriba hay otra exposición también de médicos del mundo, también, que va ligando con el tema. Entonces, arriba podéis ver diferentes paneles de lo que decimos los hombres cuando vamos a consumir mujeres en los puticlubs, como en los pisos actualmente, y lo que dicen de verdad las mujeres que están en situación de prostitución. Es una exposición bastante interesante, creo que es muy apropiada también para seguir, y sobre todo con los últimos abusos, violaciones que va habiendo en manada de la gente joven, que claro, como no se da educación sexual en las escuelas, pues tienen que culturizarse con lo que viene siendo el porno. Entonces, pues bueno, el porno no es el sexo y entonces hay que tirar por ahí. ¿Vale? Habrá más actividades con fondos del Pacto de Estado, ya se irán comunicando desde los canales habituales. El próximo creo que es un curso de lenguaje no sexista, que también creo que es muy interesante, será el viernes 17 de junio, será gratuito, como todo lo que se hace desde el ayuntamiento para que llegue a todo el mundo y para que acuda a la mayor gente posible. ¿Vale? Entonces, por mi parte, nada más. Os dejo en manos de Amelia. Y nada, a disfrutar, ¿vale? Gracias por venir. Bueno, yo me voy a sentar, pero me das un poco delante de la mesa, así no se rompe que no haya ningún obstáculo. Creo que se me escucha así, ¿verdad? Sí. No sé luego la grabación cómo va a quedar, sin micro, pero pues nada, luego me llamáis otro día también. Pues la primera aclaración es la presencia. Para mí es muy importante que estéis, porque si no, no tendría ningún sentido este encuentro, por mucho que el ayuntamiento contacte conmigo, por mucho que digamos desde el gobierno se dote de presupuesto la lucha contra la violencia machista, esto no tendría absolutamente ningún valor sin el interés de la sociedad civil. La sociedad civil organizada, en este momento podríamos decir que formamos parte de la sociedad civil organizada. No sé si todas aquí formáis parte de asociaciones, no sé, de agrupaciones. En todo caso es mi recomendación siempre, porque nos quieren hacer pensar que desde lo individual no tenemos poder y realmente sí tenemos el poder. Hablo así desde la experiencia y también desde la esperanza que me da ver cambios. Continuamente veo cambios, especialmente cuando veo gente joven. Hoy hay mucha gente joven aquí, lo cual me encanta, porque esto va del mundo, va de la vida, sí, pero sobre todo se está jugando vuestro futuro en este momento, principalmente, porque es lo que nos preocupa a las activistas. Imagino que todas las personas que estáis aquí me conocéis, si no me gusta presentarme. Mis amigas dicen que estoy encantada de haberme conocido y sí, las mujeres debemos de poner en valor todo lo bueno que hacemos, quiénes somos y de no tener, no sé, eso que se nos pide siempre, la humildad que la tengan los hombres, porque ya, o sea, por estos 7000 años de patriarcado, pues yo creo que nos toca a nosotras dejar de lado esa supuesta humildad, ¿no? Simplemente decir quiénes somos. En este momento me defino como activista feminista, como formadora y también como escritora. He traído mis 2 obras, estoy escribiendo la tercera, que se llama Yo nunca fui una cualquiera,
que va a ser un libro ilustrado. Estoy trabajando con una ilustradora jovencísima que es muy talentosa y va a ser algo muy positivo que va a aportar pues, ese rayito de esperanza. También he sido reconocida tanto a nivel institucional como por parte de varias asociaciones de mujeres por la lucha que llevo a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y he dado más de 1000 entrevistas en todos los formatos, por lo tanto es probable que me hayáis visto en alguna parte, que hayáis escuchado alguna entrevista y si no, solo con googlear mi nombre y mi apellido, pues tendréis fácil acceso. Espero que en la biblioteca municipal esté mi libro y mi cómic. Bueno, no voy a esperar esto, te lo dejo ahí como, uy, se me ha caído. Porque si no lo podéis comprar, pues que se pueda prestar, ¿no? En el ayuntamiento, en la biblioteca municipal. Hoy vengo a hablar de las conexiones entre violencia sexual, pornografía y prostitución y sobre todo para hablar de la ética del buen trato, no solo en el día a día, sino también en la cama. Las feministas radicales, yo soy feminista radical, no porque queme contenedores, a veces tengo ganas, no lo voy a negar, pero no es por eso que nos llamamos feministas radicales, sino que las feministas radicales en los años 60 decidieron ir a la raíz y articularon un discurso, conceptualizaron el patriarcado, lo que estamos viviendo hoy en día, y sobre todo politizaron la sexualidad, es decir, sacaron de lo que es, como hasta hace poco se pensaba que la violencia contra las mujeres era una cosa que pasaba entre 4 paredes, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo público, con lo político, con lo económico, con lo social, que se dedicaron a politizar la sexualidad. Eso pasó en la tercera ola feminista. Ahora mismo estamos en la 4ª ola feminista, en donde retomamos esta lucha, pero nos enfrentamos a algo mucho más poderoso, que es el capitalismo neoliberal. Voy a intentar explicar un poquito todos estos conceptos para entender cómo hemos llegado aquí, de qué estamos hablando y sobre todo, como buena feminista radical, como decía, voy a intentar ir y volver a la raíz. No sé si habéis leído La creación del patriarcado de Gerda Lerner, os lo recomiendo. Si no recordáis este título, no os preocupéis, prestáis o compráis mi libro y está citado. Gerda Lerner es una antropóloga feminista que ha hecho un trabajo absolutamente impresionante y nos ha descrito cómo esta sociedad en la que vivimos fue creada hace 7000 años. El mundo no siempre fue así, no siempre existieron guerras. Antes de lo que conocemos como el patriarcado, el mundo y las comunidades sobrevivieron gracias al apoyo mutuo, porque no habríamos sobrevivido como especie en este mundo de no haber sido así. Y hace 7000 años, cuando la sociedad o cuando la humanidad dejó de ser nómada, dejó de ser cazadora-recolectora, se convirtió en agrícola y agrícola y ganadera, muy bien. Agrícola ganadera. Se crearon los primeros asentamientos humanos, es decir, los humanos ocuparon las tierras, ¿no? Y a partir de ese momento empezó un proceso de acumulación, lo que antes no había pasado. Después se conceptualizó eso como la propiedad privada, ¿no? Lo que se ha llamado. Bueno, pues en ese momento se impuso la fuerza bruta entre los hombres, porque sí, desde un punto de vista biológico, mujeres y hombres somos distintos, porque los hombres tienen más masa muscular, tienen más fuerza bruta, pero si habíamos sobrevivido hasta ese momento no fue principalmente por eso, sino por la sabiduría de las mujeres que conocían las plantas, que se ocupaban de los cuidados, de proteger, y los hombres por igual, ¿no? Y en ese momento se impusieron a la fuerza y lo hacían principalmente para ocupar el mayor territorio posible, para tener como más propiedad. En ese momento se dieron cuenta también que cuanto más hijos e hijas tenían, más tierra podían trabajar, más podían generar. Y en ese momento empieza lo que hemos llamado nosotras la explotación de nuestra capacidad sexual y reproductiva. Las mujeres pasamos a ser meros instrumentos para dar hijos a los hombres
y se han encontrado muchísimas pruebas de que había muchísimos niños y niñas que morían agotados en el trabajo del campo. Eran utilizados como esclavos y esclavas igualmente. Esa violencia no se ejercía solo sobre las mujeres, las niñas y los niños, las esclavas y los esclavos, sino también sobre otros hombres, ¿no? Empieza a crearse esta dinámica en la que sí o sí tenías que demostrar que eras un hombre de verdad. No sé si os suena de algo hoy en día todo esto. Podría ser, ¿no? Sobre todo en las edades más no sé, más delicadas, diría yo, cuando más jóvenes somos, cuando más necesidad tenemos de que el grupo nos reconozca, de pertenecer al grupo, es cuando más influencia tiene sobre nuestra vida la opinión de los demás. Por ahí ya llegaremos ahí, ¿no? Bueno, en ese momento se crean dos instituciones fundamentales para que este orden perdure hasta hoy en día. Uno es la institución del matrimonio, y la otra cara de la moneda es la institución de la prostitución. La prostitución siempre fue una cuestión de clase, porque eran las mujeres cuyos padres no tenían bienes materiales, no tenían propiedades, quienes sacrificaban a sus hijas para sacar adelante a su familia. Por supuesto que el matrimonio era un negocio, no era lo que conocemos hoy en día, por ejemplo. Era un intercambio simplemente, y empezó a tener valor la virginidad de las mujeres, por supuesto. ¿Por qué pensáis que empezó a tener valor la virginidad de las mujeres en ese momento? Porque antes no tenía absolutamente ninguna relevancia, y de hecho se pensaba que incluso rezaban a las diosas, es decir, la figura de la mujer era ciertamente venerada por dar vida, por cuidar, o sea, estaba muy puesta en valor. ¿Por qué empieza a tener valor la virginidad de las mujeres? No sé si habéis pensado alguna vez o si podéis ahora mismo, no sé, opinar. ¿Por qué? La propiedad. Por la propiedad. Porque solamente era una mercancía. Vale. Por el triunfo del hombre que quita la virginidad. Vale. Está todo ligado, sí. Pues para hilar un poquito las tres respuestas, empieza a tener valor la virginidad de las mujeres porque los hombres, que eran los dueños de esas mujeres, querían asegurarse que esos niños y niñas que nacían en el marco de ese matrimonio, en el marco de la familia, eran sangre de su sangre. ¿Para qué? Para que el día de mañana dejaran en herencia siempre a los hijos varones aquello que podían acumular. Es decir, no querían dejar en herencia al hijo de otro. No sé si os suena el tema de los úteros de alquiler hoy en día, cómo otra vez esto se reproduce, y decir, no, quiero hijos que sean sangre de mi sangre, como si nuestros genes tuvieran algo de especial, como si tuviéramos que dejar en este mundo algo extraordinario, ¿no? Y cueste lo que cueste, tiene que ser así. Es decir, nos lo están vendiendo ahora como el derecho de ser padre y madre. No existe tal derecho. Existen los derechos de las mujeres y existen los derechos de los niños de no ser comercializados, por muy bien que se trate a esos niños. Es decir, nadie piensa que quienes optan por comprar bebés directamente vaya a torturarlos, no se trata de eso, los pueden tratar muy bien, se trata de otras cuestiones que tienen que ver con la ética, ¿no? Y de cómo explotamos a las mujeres más empobrecidas. Bueno, pues esto lo tenemos por un lado, pero luego se creó también esta doble moral, porque se pensaba que los hombres tenían unos impulsos irrefrenables y que había que sacrificar a cierta parte de las mujeres para que las otras pudieran estar a salvo, es decir, que puedan llegar a ser vírgenes, al matrimonio y todo eso. Esto hoy en día también se repite, porque hay gente que dice que si deja de existir la prostitución aumentarían las violaciones. ¿Os suena esto, no? ¿Verdad? Vale, pues volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué pasa? Yo me centro un poco y digo, yo no soy hombre, pero de ser hombre me sentiría muy ofendido con que digan de los hombres que no somos capaces de, oye, pues de controlar nuestros supuestos impulsos irrefrenables, digo, pero, o sea, si no somos capaces de vivir en sociedad, entonces, bueno, pues, no sé, vayámonos a una isla desierta, yo qué sé. Luego que también dicen que las mujeres no hemos podido ni estudiar,
ni estar en puestos de poder. Todo esto lo hemos logrado gracias a la lucha feminista, porque no éramos capaces de razonar y que somos unas emocionales. Menos mal, es que como entra en choque los dos discursos. Para lo que os interesa, decir que no se pueden frenar los impulsos, y para lo otro, decir que las mujeres no son capaces de pensar o de tomar decisiones o de estar en puestos de poder. Bueno, en lo de la doble moral, como os decía, se crearon como las mujeres públicas. Por un lado estaba la mujer de uno, que servía para uno, que hoy en día se repite pero de forma secuencial, es decir, no es lo de antes, que es para uno toda la vida, pero siempre es de uno en uno, es decir, se acaba una secuencia, empieza otra y así. Y las mujeres públicas, las mujeres de todos. En ese momento no había mayor diferencia en el trato hacia las mujeres, pero como muchísimas mujeres escapaban en masa del matrimonio debido a los maltratos que vivían y al terror que vivían, cosa que hoy en día sigue pasando, por mucho que se nos llene la boca de que vivimos en el primer mundo, ¿qué tal? Cada día vemos esa punta del iceberg de mujeres asesinadas, que es solo, bueno, como el último escalón del maltrato. La pareja, la familia, el hogar sigue siendo un lugar peligroso para las mujeres, hoy en día y aquí, no sé, ni hablar de otros países, de otros mundos donde el feminismo no ha podido avanzar tanto como hemos conseguido aquí, ¿no? Bueno, pues muchísimas mujeres escapaban en masa, y para mantener este orden patriarcal se creó el estigma para las putas y el reconocimiento social para las buenas mujeres. Y esa jugada fue una jugada maestra, porque aún hoy en día las mujeres somos incapaces de reconocernos como todas mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de prostitución, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, no, pero eso que lo elijan ellas, que hablen ellas, como si nada tuviera que ver con todas nosotras. Como cuando se legisló, por ejemplo, sobre la violencia de género. ¿Os imagináis qué sería de nosotras si habíamos dicho, no, pero que hablen las maltratadas, que decidan ellas, como si nada tuviera que ver con todas nosotras? Pues probablemente las mujeres maltratadas habrían dicho, no, es que yo también me enfado, yo le quiero. O sea, no podemos dejar sobre los hombros de las mujeres más castigadas, que están desnudas, literalmente, ante el crimen organizado de este mundo, porque la prostitución es una multinacional criminal que mueve más dinero que las armas y las drogas, si le sumamos la pornografía, que de esto también vamos a hablar. Y sobre todo es hora de que cuando decimos, no, yo estoy del lado de las putas, no de decir, yo estoy del lado de las putas y entonces que coticen, que paguen una seguridad social, porque entonces seríamos con todas las letras un Estado proxeneta, que lo somos hoy en día también, pero ya sería con todo lo que eso implica. Y sobre todo porque el día de mañana sabéis que el trabajo se acaba. Sí, os suena de algo esto, ¿no? El trabajo se acaba. Las mujeres somos las primeras que acabamos pagando los platos rotos. Y el día de mañana, a mí ya, bueno, no sé, igual ya no tengo tanto pase para entrar en la prostitución, porque en la prostitución el producto se selecciona en base a la demanda. Y los puteros, pues las quieren jóvenes, cuanto más delgadas mejor, y todo lo que ya sabemos. Pero sí, el día de mañana, chicas, cuando os ofrezcan, os llamen y os digan, mira, que hay aquí un puesto de trabajo, podéis empezar ya, no hace falta nada, ni sacarte el título, o igual haría algún máster en la universidad, yo qué sé, cualquier cosa es posible, ¿no? Y que os digan, pues aquí tienes un puesto de trabajo, empiezas ya, solo tienes que ser amable y sonreír, nada más. Y si decís que no, os van a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Que eres puritana? ¿Que eres neomonja? ¿Eres mojigata? O sea, lo peor que me podían decir a mí cuando era adolescente joven era puta. Y yo trabajo muchísimo con adolescentes. Y lo peor que se le puede decir ahora a una chica joven, adolescente, incluso preadolescente, es mojigata o puritana, para presionarla para acceder a hacer prácticas que se aprenden, por supuesto, en la pornografía, que no son ni placenteras, no son ni saludables, y mucho menos nos convierte en
no sé, una especie de encuentro en el que crecemos, porque la sexualidad no es una cosa más, o sea, no es tomarte un café. La sexualidad nos atraviesa porque implica las emociones, implica la razón, implica nuestro propio cuerpo, pero no como algo que tenemos ahí y lo dejamos un rato, no estoy con un cliente que lo llaman y luego vuelvo, no, porque ahí están en juego todas nuestras emociones. Vamos a hablar un poco de qué es lo que implica también hoy en día que se considere la prostitución como un trabajo, pero antes de ello quiero llegar a este giro que da la prostitución en los años 80. Antes de los años 80, Rosa Puego en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo habla de la prostitución como una actividad artesanal, la llama así, porque no tenía un impacto económico ni siquiera en la economía local, mucho menos en la economía mundial como lo está teniendo ahora. Y en ese momento cuando parecía que las mujeres ya nos habíamos liberado después de la revolución sexual del 68, bueno, la izquierda no tuvo en cuenta en ese momento que no había igualdad. Entonces no puede haber libertad cuando no hay igualdad, ¿no? Entonces lo pagamos bastante caro las mujeres. Y fue la pornografía la que impulsó esta industria de la explotación sexual y la convirtió en lo que es ahora. Las películas pornográficas, las primeras fueron grabadas en Estados Unidos. Aquí también tenemos el primer caso de pornografía, también podríamos llamarla artesanal. ¿Sabéis de qué familia era el que grabó las primeras películas? Sí. Vamos, que les viene de familia. Sí, un campechano ellos todos, sí. Pero digamos que se convirtió en una industria que empezó a promocionar la violencia contra las mujeres, porque lo primero que hicieron en las películas pornográficas fue infantilizar a las mujeres a través de depilarles el pubis. Antes de eso las mujeres no se depilaban ni nada de ello. Querían erotizar la infancia de alguna forma. Cuando consumes pornografía se genera una descarga de dopamina, no solo, porque hoy en día vivimos en una sociedad absolutamente adicta a la dopamina, porque cuando miramos el Instagram, por ejemplo, también hay una descarga de dopamina que nos hace buscar más y volver, y el sonido de las notificaciones, todo eso son descargas de dopamina que produce adicción. Pero la pornografía, cuando te acostumbras a ese nivel de excitación, no porque te excites sexualmente, sino cuando te sorprende algo, cuando no necesariamente tiene que excitarte sexualmente en un principio. De hecho, los primeros visionarios de pornografía, que ahora mismo, según los estudios, se dan a partir de los 8 años, los niños ven porno a partir de los 8 años en los móviles, son de forma accidental, no es que los niños busquen, voy a meterme para ver tal. Ponéis en Google tetas o culo o algo y sale porno. ¿Y por qué sale eso? Porque los pornógrafos han pagado para estar que salga lo primero, de la lista, ¿no? Entonces, la mayoría de esos niños no sienten placer sexual, ni mucho menos, se espantan ante lo que ven, pero sí se produce esa descarga de dopamina, que está ahí, y después vuelven una y otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez necesitan un contenido más violento, más degradante, para que se produzca la misma descarga. Es decir, la dopamina no aumenta ni baja, simplemente para que se produzca el contenido se va embruteciendo de alguna forma, porque después de depilar el pubis de las mujeres, vinieron los golpes en las nalgas, en la cara, en los pechos, los estrangulamientos, que hasta hace poco, incluso escuchaba a los chavales en las clases que si mientras tienes sexo estrangulas a la mujer, llega un momento en el que el coño se aprieta y hace alguna cosa rara y yo decía, pero, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo hemos dejado en manos de esta industria criminal la educación sexual de nuestras generaciones más jóvenes? Tanto niñas como niños, tanto chicas como chicos, tienen el derecho a vivir
en un mundo donde no se les maltrate de esta forma, porque ellos también, los chicos también lo están pagando caro con todo esto. Cada vez hay más estudios que afirman que con 17, 18 años no pueden mantener una relación, un encuentro sexual con una mujer de carne y hueso, o si lo tienen, tiene que ser a través de la violencia, porque si no, no se excitan, porque si no, no les aguanta el pene ahí empalmado. Y todo esto nos tiene que hacer pensar, porque tenemos una responsabilidad como personas adultas en todo esto, ¿no? Ahora mismo, no sé si habéis podido haceros con, mira, otra recomendación para traer a Mónica Alario, la política sexual de la pornografía. Su tesis doctoral va sobre pornografía. Entonces, en su investigación, lo que ha descubierto, ligando esto de cómo va en aumento la violencia en la pornografía, ha descubierto que ahora los contenidos que más se buscan, aparte de me he follado a mi prima, me he follado a mi madre, se están rompiendo todos los tabúes ahora mismo, ni siquiera, esos vídeos ni siquiera tienen que ver con el sexo. ¿Sabéis con qué se masturban ahora mismo los porneros? O sea, la fantasía más esto, que a mí, o sea, bueno, aparte de que son crímenes y son grabadas, o sea, es una barbaridad, pero imaginaros una mujer metida en una bolsa de estas que es al vacío, y entonces, claro, si antes nos estrangulaban y nos metían no sé qué cosas por el culo y todo eso, pues ahora mismo lo que excita o lo que se vende es una mujer metida en esa bolsa mientras extraen el aire y ver su sufrimiento. Y con eso se masturban, o sea, ni siquiera hay un pene, no hay nada ahí, no hay nada de lo que se supone que es sexual. Bueno, pues a ese grado o sea, eso no puede no afectar la mente humana, o sea, no puede no atravesarte. Y por mucho que veas eso y no te excites sexualmente, eso sí te produce un daño en el cerebro que luego te deja marcado. O sea, es absolutamente, no sé, inocente pensar, porque hay mucha gente también que habla del porno feminista. No tenemos que hablar del porno feminista, lo que cosifica y mercantiliza la sexualidad humana no puede ser feminista. Lo que necesitamos es educación sexoafectiva en valores éticos y sobre todo darles el espacio a las personas más jóvenes que no han tenido oportunidad de vivir su experiencia sensorial, para empezar, ya no digo sexual, de tocar a otra persona, de oler a otra persona, de sentir su piel. Es decir, todo eso es absolutamente lo que construye la sexualidad humana. Si el cerebro es el órgano sexual más importante y la piel es el cerebro sexual más grande, pues ¿dónde queda todo esto en lo que se aprende con la pornografía? En la nada, porque no pueden recrear algo tan complejo como la pornografía. Hay mucha gente joven también, sobre todo chicos, que me preguntan, no, pero si nos quitas el porno, ¿cómo vamos a follar? Y es muy triste, da la risa, porque dices, joder, pero es muy triste que se piensen que solo pueden follar por la pornografía. Cuando yo era muy joven, era capaz de masturbarme creando una fantasía. El cerebro es algo maravilloso, ¿no? De desear a alguien, de crear una fantasía, de masturbarte con eso. Pues ahora mismo los cerebros ya no pueden crear una fantasía, porque estamos siendo bombardeadas y bombardeados a través de la pornografía. Bueno, hemos llegado hasta este punto. ¿Cuántas me habéis escuchado en otras ocasiones? ¿Me conocéis de algo? No, vale, bien. Sí, para saber, gracias. No, para saber un poco, qué retomo de mi historia personal, porque esto que dicen, no, pues tienes que escuchar a las putas, hasta a mí me lo dicen, ¿vale? Me llaman putofoba también, puritana, mojigata y monja. Digo, madre mía, porque lo mío es especial, porque de puta monja yo, vamos, me lo pongo todo, aquí es una caca, ¿no? pero sí, y yo me defino como experta, pero no experta porque haya pasado por el sistema constitucional. No soy experta porque he vivido eso, simplemente.
De la misma forma que una mujer que sobrevive a la violencia de género no se convierte automáticamente por ello en experta en violencia de género. Hace falta bastante más para que esto ocurra. Pero sí es cierto que el hecho de haber vivido esa situación me ofrece una mirada bastante más profunda y compleja. En el libro intento desarrollarlo. ¿Os habéis leído mi libro? Sí. ¿Habéis podido leer mi libro? No, bueno, pues os recomiendo mi libro. Como digo yo en mi libro, parece que, bueno, sí, estoy en promo, venga. Pero, o sea, en el libro intento explicar cómo no podemos perder de vista lo subjetivo, es decir, la vivencia, pero tampoco lo global, lo social. Porque cuando hablamos de la libertad, de hacer cada uno lo que quiere y tal, no, eso estaría guay en un mundo donde ya hay igualdad, pero si por algo luchamos es por la desigualdad, desde algunos sectores. Pero a mí lo que más me preocupa son los sectores progresistas que incluso no llegan a entender lo que representa la existencia de la prostitución e incluso hablan de que, bueno, ¿quién eres tú para decirle a la mujer lo que tiene que hacer o lo que tiene que hacer con su cuerpo? Ahora voy a hablar de esto porque tengo una respuesta muy guay para cortar el rollo. Bueno, yo nací en el año 84 en Rumanía, y esto sí es importante, todo lo que tiene que ver con la biografía nuestra es importante, porque esto que nos están diciendo que si te esfuerzas mucho, puedes llegar a hacer lo que tú quieras y podrás lograr, es mentira, no funciona así el mundo, ¿vale? Nací en el seno de una familia de clase obrera, también es un dato importante, y soy la mayor de 2 hermanas. Dije lo del 84 en Rumanía porque tiene mucho peso en mi historia de vida y en lo que ocurrió después, porque soy hija de lo que llamaríamos la transición de los 2 mundos a la globalización. En el 89 cayó el muro de Berlín, se acabó lo que llamamos la Guerra Fría, ¿no? Y entró salvajemente el capitalismo, que siempre es salvaje, pero entró con más crudeza en los países de Europa del Este. En ese momento las mujeres de países de Europa del Este nos convertimos en mercancía, porque nuestros países, para poder incorporarse al mercado global, no podían competir con todo aquello, con un mundo ya construido. Y yo me acuerdo que tenía, pues eso, 4, 5, 6, 7 años, y los casos de secuestros de niñas y de mujeres jóvenes raptadas para ser esclavizadas sexualmente en ese momento en Turquía, primero, después en Alemania, y después ya se expandió a todo esto. Entonces crecí en esa cultura del miedo. Mi madre intentó protegerme como pudo, como supo, con lo que tuvo, y fui expuesta a una educación súper autoritaria. Me parezco mucho a mi madre, entonces imaginaros lo que era aquello. Los choques, ¿no? Que ella quería imponer sobre mí algo, y yo, espíritu libre, no sé qué, nos enfrentábamos. Y así llegué a estar en una situación muy vulnerable cuando a los 13 años sufrí una violación. Que no fue una violación, fueron 5 violaciones simultáneas. Eso que llamamos violación, una violación múltiple, no, son 2, 3, 5 simultáneas, no es una. Hasta ese momento yo soñaba con ser médica o profesora porque era muy buena estudiante, tenía muy buena cabeza. Mi madre y mi padre siempre me decían, no, estudia, ve a la universidad. Querían eso para mí, lo que ellos no pudieron tener. Pero sin embargo no fue así, porque me convirtieron en la puta de todos y de todas, porque las putas no solo somos de quienes nos violan, no solo somos de quienes miran hacia el otro lado. Hay mucha gente que me pregunta, ¿no hicieron nada por ayudarte? Y yo pregunto, imaginaros aquí hace, yo qué sé, 50 años, porque vamos con un poco de retraso ahí en Rumanía, las mujeres que sufrían una violación o eran madres solteras, ¿la sociedad la ayudaba? ¿Las ayudaba? No. No, ¿verdad? Bueno, pues ahora se entiende mejor. Pero ya no es que no te ayuden,
sino que además te castigan por ello. Ya no es que pasen de ti y no te ayuden, sino que además te expulsan de la comunidad, te arrojan a los márgenes. ¿Y dónde acababan esas mujeres mayoritariamente? Pues en la prostitución, porque era la única y sigue siendo la única forma de sobrevivir que se nos deja a las mujeres. Ahora sí, ahora hablan de elegir. Qué curioso que elegimos eso las mujeres de los países más empobrecidos, ¿no? En el momento en el que a mí me violan, yo no recuerdo mucho de aquel momento porque llegué a disociarme. Ahora explicaré lo que es la disociación así, de forma sencilla. Y solo recuerdo de ese momento que era como si estuviera ciega, sorda y muda, toda la vez. Y de sentir mucho miedo, porque lo único que recuerdo de pensar, de poder pensar era que no quería morir. O sea, era lo único que pensaba en ese momento. ¿Sabéis lo que es la disociación? Es un mecanismo de protección que tiene la mente humana cuando algo es tan duro y tan fuerte que produce un dolor tan grande que resulta insoportable, que no puede asimilar la mente. Yo eso lo explico a los adolescentes y les digo, imaginad que vais en bici, os caéis, os dais un golpe muy fuerte y ese dolor es tan grande que resulta insoportable y os desmayáis. La mente os protege de ese dolor. El daño sigue ahí cuando vuelves, pero pues sigues ahí en ese estado de perder la conciencia. Bueno, pues a nivel psicológico pasa lo mismo. Cuando la mente se desconecta para no sentir todo ese dolor, para poder asimilarlo. La mente se fragmenta también porque no hay recuerdos. Y ahora con las violaciones de consumición química, los daños que se están haciendo de no tener recuerdos es absolutamente brutal. Luego en el debate, si queréis, podemos hablar de ello, ¿no? En el caso de la herida que nos hacemos cuando te caes de la bici, pues se ve, hay una cura, hay un cuidado, pero en el caso de las heridas psicológicas no ocurre eso. Lo peor que a mí me ha pasado no es eso en sí, que sí que es muy duro, sino todo lo que vino después. Porque si después de esto me encuentro con una sociedad, con un entorno que sabe acompañarme, que sabe arroparme, que sabe reconocer el daño que se me ha hecho y los cuidados que necesito, que me encuentro con unos recursos por parte del propio Estado, por parte o sea, todas las políticas que exigimos las feministas, seguramente mi camino habría sido mucho más fácil. No me encontré con eso. Me encontré con una sociedad que me tachó de ser puta. Me hizo responsable y además dijo que quería destruir la vida de esos buenos chavales, que eran unos buenos críos, que saludaban y eso. ¿Os suena todo esto, verdad? Sí, bueno, pues esta es la historia que se repite una y otra vez. Y digo esto para tomar conciencia de cómo respondemos como sociedad ante todo esto. Si creemos a las mujeres, si las acompañamos, si no permitimos que se las revictimice, esto forma parte de la reparación de las víctimas. Bueno, como me expulsaron de la comunidad, como era la puta apestada, como ya no podía rendir desde un punto de vista académico, porque el trauma hace eso también, que no puedes concentrarte, no puedes hacer como si nada, ¿no? Acabé abandonando los estudios. Esas violaciones se convirtieron en sistemáticas, no por los mismos, y aquí también hablaríamos de la indefensión aprendida, cuando tú luchas por salir de una situación, pero no hay manera de lograrlo, pues al final pues te dejas hacer. ¿Sabéis por qué te dejas hacer? Para sobrevivir. Es decir, los seres humanos tenemos 3 mecanismos para responder ante una amenaza. Uno es luchar. Si nuestro cerebro considera que tenemos las de ganar, vamos a luchar. Si no es así, esto está ligado con el cerebro, o sea, los animales tienen la misma estructura de defensa. Si no podemos luchar, vamos a huir. Si veis 2 perros que empiezan a pelearse, pues siempre hay uno que huye y huye, si puede huir, pero si están los 2 encerrados en la misma, probablemente lo que vaya a pasar es que uno se va a someter para sobrevivir.
es elegir la vida, simplemente, es tan simple como eso. Entonces, ¿dónde está el problema en todo esto? El problema en todo esto está que se ha convertido el sometimiento de las mujeres, cuando no tenemos otra alternativa, en consentimiento. O sea, los dos términos pasan a ser sinónimos y se pierde de vista que sobrevivir no es consentir. Y además se alejan de todo este debate o de todo este enfoque que le hacemos a esta mirada que tenemos sobre esta realidad a todos los temas actuales. Pues en esa situación, a los 17 años, empezaron a hablarme de las bondades de la prostitución, de cómo en un par de años iba a conseguir solucionar mi vida, de que podía volver a estudiar, de tener una casa, igual un coche. Y hay mucha gente también que me dice, ¿y te lo creíste? Y digo, sí me lo creí, claro que me lo creí. No solo eso, sino que estoy absolutamente convencida que cualquiera se lo creería. Pero en esa situación, claro, no desde el sofá, en Twitter, criticando y tal, en esa situación. Porque sí, hay algo que nos mueve a los seres humanos, que es luchar por la vida, salir adelante. Porque si no, por ejemplo, nos explica cómo hay personas que se pasan 3 o 4 años atravesando el desierto, si es que llegan con vida después de todo lo que es aquello, se suben a una patera para poner en riesgo otra vez su vida y la vida de sus hijos, para llegar al otro lado, si es que llegan, para ser tratados de la peor forma. Es decir, ¿eso cómo se explica? Se explica que cuando te ves en esas condiciones, pues sacas todo lo que tienes y te la juegas, porque aquello que dejas atrás es mucho peor de lo que está por venir, y por eso hemos sobrevivido también como especie humana, ¿no? Bueno, llegué aquí vendida por 300 euros a un proxeneta español con una deuda de 3.000 euros y me di cuenta enseguida de que aquello que me habían contado, de que después de pagar la deuda íbamos a repartir el dinero al 50%, no era verdad. Vamos a ver. No van a ser los proxenetas los hombres más igualitarios del mundo mundial. Es decir, si en casa los hombres todavía no se han incorporado a la tarea del hogar, ¿no? Que no te ayudo, no me ayudas, es tu parte, ¿sabes? No me estás echando una mano de nada, no es mi responsabilidad. Pues nadie se va a pensar que esos 5 millones de euros al día que mueve la prostitución en este país, aquí, en este país, los proxenetas nos reparten, venga, mitad para ti, mitad para mí, ¿no? Bueno, pues de ese dinero, después de pagar la deuda, y desde el primer día tuve que pagar la habitación en la que dormíamos absolutamente hacinadas, donde durante 12 horas mínimo teníamos que pasar a esas habitaciones sobre esos mismos colchones y donde la repetición de la penetración se convertía en un acto de tortura. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Quiero que os imaginéis que es un mundo al revés. Por un momento no va a pasar nada, venga, sed valientes. Que es un mundo al revés. Y que estáis a, no sé, 4.000 kilómetros de vuestra casa, no conocéis a nadie, estáis desnudos, chicos también tenéis que hacer este ejercicio, y desnudas en una rotonda, o en un polígono, o en un puticlub, o en un piso, y que cuando os miran, sabéis que os miran para meteros la polla por la boca, la vagina y el ano. ¿Cómo os sentiríais? ¿Cuántos años aguantaríais en un trabajo así? Años, no, vale. Meses. ¿Cuántos meses? Es que solo con eso es violento. Solo de imaginarte a miles de kilómetros de tu casa, no conocer el idioma, no conocer a nadie, desnuda, todo eso es violento. Es decir, si estamos diciendo que un anuncio de perfume con una mujer desnuda cosifica y denigra a todas las mujeres, ¿cómo coño no vemos que la existencia de la prostitución cosifica y denigra a todas las mujeres? Porque nos pensamos especiales, porque respondemos a la misma dinámica esa de reconocimiento social, porque tú no eres una puta, tú eres una mujer bien, las putas son estas otras, ¿no? Bueno, pues de este sistema criminal forman parte los estados. Hay estados que fabrican la mercancía, que somos nosotras las mujeres y las niñas,
que es el caso de Rumanía. Rumanía es el mayor exportador de mercancía de Europa. Un 60% de las mujeres explotadas sexualmente en la Europa rica son de origen rumano. Imaginaros esto al revés. Un 60% de las mujeres explotadas sexualmente en la Europa rica son de origen español. ¿Cómo sentiríais? Mal, ¿verdad? Pues yo cada vez que lo digo me siento mal. Porque quien destruye a las mujeres de una comunidad, destruye a esa comunidad. O sea, generaciones y generaciones de mujeres jóvenes que tenían sueños también y esperanzas, que muchas han acabado o asesinadas o han acabado suicidándose o simplemente viven, pero son casos irrecuperables desde un punto de vista psicológico. Yo soy una gran afortunada en todo esto. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Si los propios estados lo fomentan. Por un lado, tenemos esos estados que fabrican la mercancía y la exportan, y países que la importan, esa mercancía, y la explotan. Es el caso del Estado español, de España, que es el mayor consumidor de prostitución de Europa. El tercero en el mundo después de Tailandia y Puerto Rico. En este país, 4 de cada 10 hombres pagan por penetrar a mujeres que no les desean sexualmente. Mientras llenamos las calles al grito de no es no, ninguna agresión sin respuesta, hermana, yo te creo, y todo eso, incluso pasando por delante de puticlubs, no sé si nos damos cuenta de eso, es un dato importante, es decir, ¿para quién es todo esto? Solo para algunas. Hay hombres que, 4 de cada 10, como decía, que no quieren escuchar un no, que no quieren tener un encuentro sexual con las mujeres desde el placer, desde el reconocimiento, desde negociar lo que es el disfrute de ese encuentro, y compran un sí. Se lo compran a las mujeres más empobrecidas, a las mujeres más vulneradas, a las mujeres que no pueden decir que no, porque incluso hay un discurso perverso que dice que las putas eligen. Bueno, es como decir que en un coto de casa privado los corsos eligen. Claro, puedes elegir a cuál te va a pegar el tiro, pero ¿qué cojones vas a elegir? O sea, eso no es muy perverso ese discurso, ¿no? Entonces, tenemos por un lado a los estados, tenemos a estos puteros que no son clientes, porque yo creo, más que nada ya me diréis, que no se puede llamar de la misma forma a un hombre que compra el pan, o compra el periódico, o yo qué sé, que abre una cuenta bancaria, que a un hombre que paga por agredir sexualmente a una mujer en situación de vulnerabilidad, que la convierte en un mero receptáculo de semen para divertirse, simplemente porque en eso es lo que se ha convertido. Yo creo que no les podemos llamar igual, porque no es lo mismo, digo yo. Entonces se llaman puteros. Algún día me han dicho, no, es que suena despectivo. Digo, coño, esa es la idea. Claro, esa es la idea, que ese estigma que tan injustamente hemos sufrido las mujeres en prostitución, pues cae sobre esos hombres. Si no quieres sufrir ese estigma, no te vayas de puta, es simple, no te vas a morir. Nadie se ha muerto por no penetrar un cuerpo de mujer, porque tampoco tiene que ver con la sexualidad, sino tiene que ver con penetrar el cuerpo de una mujer. Porque si no estaría la masturbación, hay muchos discursos que dicen, no, pero ¿y los feos? Digo, ¿y a mí qué me cuentan? Nosotros que somos la madre Teresa de Calcuta, pues los feos que se busquen la vida, yo qué sé. Lo que pasa es que, claro, los feos quieren follarse a pibones. Igual esa en la vida real no va así, porque aquí también hay gente muy atractiva que se junta con otra gente súper atractiva también, y entre ellos luego está la gente normalita y luego está la gente fea. Pero oye, entre feos nos entendemos, o sea, no pasa nada, ¿no? Tampoco, pero claro, ellos, incluso hay chicos que me dicen, claro, pero es que igual esa ni me mira, entonces yo la pago porque yo quiero con él, pues me estás dando la razón, o sea, me estás dando la razón porque te importa un pepino que esa mujer en condiciones de igualdad o lo que sea que podamos llamar, pues es verdad, ni te miraría. Pero claro, como tienes el dinero, tienes el poder. Ahí están los puteros. Están los proxenetas que, gracias a los medios de comunicación, pues hemos entendido que los malos son los de fuera.
Los malos, los proxenetas son los de fuera, porque claro, ¿qué vemos en las noticias? La policía, aparece Rambos ahí, tira la puerta, la policía ha rescatado no sé cuántas mujeres, que habría que ver qué es lo que entienden por rescatar, porque ¿qué pasa con esas mujeres cuando son rescatadas? Pues la mayoría acaban otra vez en prostitución, porque no hay políticas públicas, no hay políticas de reparación, de protección para las mujeres, mucho menos de prevención. Y los proxenetas han ido a la cárcel, siempre son nigerianos, colombianos, chinos, rumanos, pero los grandes proxenetas, los auténticos, son autóctonos, son ellos los que han creado todo esto. Mabel Lozano lo habréis visto porque ha estado aquí y vamos que si no me creéis a mí, tenéis que creer al proxeneta ese, que parece que tiene más valor si lo he dicho el nombre, pues ahí tenéis, proxeneta que reconoce y explica cómo se ha creado todo esto. Entonces estaríamos ante un sistema prostitucional, ¿vale? Esto no va de mujeres que eligen, no eligen, quieren, no quieren, estamos hablando de un sistema que nos prostituye a las mujeres, no a todas, pero en el cual todas somos prostituibles, porque todas sabemos que si algo va mal, siempre estará ahí la prostitución. Si algo ocurre o lo que sea, lo tenemos como muy interiorizado, aunque nunca lo hayamos pensado, pero alguna vez alguna bromita seguro que o hemos hecho o hemos escuchado. Oye, si va mal, me meto a puta. Vamos a ver qué pasa si se legaliza la prostitución como un trabajo. Imaginemos ese mundo. ¿Qué va a pasar con las que queremos follar porque nos gusta o porque queremos... ¿Qué va a pasar? Porque dicen que no hay que meterse en la cama de la gente, ¿a ti qué más te da? Ni monja, puritana, Y digo, bueno, no, pues que no nos metemos en la cama de nadie. Es más, si la prostitución pasa a ser un trabajo, sí se metería Hacienda en nuestras camas. Porque claro, tendríamos que hacer una factura. En plan, mamada, 3 minutos, tanto. Luego tanto. Claro, y si no... por ejemplo, Pilar Aguilar dice que si se considera el sexo como un producto, es decir, como la prostitución es un trabajo y yo vendo sexo, es un servicio, si se considera eso así legalmente, una violación pasaría a ser un hurto, porque es que han cogido algo que no han pagado por él. O sea, todo lo que implica eso, ¿somos conscientes de ello? Y además de eso, ¿qué va a pasar con las que queremos follar por gusto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser tachadas de hacer competencia desleal, intrusismo laboral. ¿Qué va a ser esto, no? O sea, todo esto, o sea, que va es mucho más complejo de todo. Y sobre todo, lo que queremos apostar es por un modelo donde hombres y mujeres podamos convivir, porque las feministas somos tan buena gente, que después de todo no queremos venganza, queremos igualdad. Claro, si somos generosas, no, lo siguiente. Entonces, cuando también nos dicen, no, es que estás cabreada, no sé qué digo, como para no estar cabreada. O sea, encima pedimos igualdad y ni a eso llegamos. Los modelos para abordar todo esto principalmente son 3. Hay un modelo prohibicionista de la prostitución que se confunde de forma intencionada con el modelo abolicionista. Yo soy abolicionista de la prostitución. Y me dice, ¿por qué quieres prohibirla? Digo, ya estamos, pues siéntate, te explico, ¿no? El modelo prohibicionista está implementado en países de Europa del Este. En Rumanía está el modelo prohibicionista, fijaros, qué cosa. Bueno, es un modelo conservador, moralista, que simplemente lo que pretende es ocultarlo, que no se vea porque está mal. En este modelo supuestamente se persigue y se castiga a todos los actores de la prostitución. Digo en teoría porque en la práctica son las mujeres las que acaban perseguidas, castigadas, multadas, incluso violadas por la propia policía. O sea, bueno, es brutal lo que está ocurriendo. Este modelo a lo largo de la historia ha ido de la mano con el modelo regulacionista. La prostitución ha estado o regulada o prohibida según intereses a lo largo de esta vida. Es decir, que no estamos descubriendo la rueda ni el fuego ahora mismo. Este modelo, por ejemplo, está implementado en Países Bajos, en Alemania, donde tenemos estudios, o sea, no hace falta hacer ahora experimentos aquí, donde demuestra que la situación de las mujeres
Por cierto, las mujeres que llenan los macroprostíbulos de Alemania o están en las vitrinas de Ámsterdam no son ni suecas, ni holandesas, ni alemanas, no, son rumanas, ucranianas, búlgaras. Otra vez volvemos a lo mismo. La situación de las mujeres no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Los que han salido beneficiados son los proxenetas, que son considerados respetables empresarios de la noche, del sexo, y los puteros han ido en aumento, es decir, son cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque el propio Estado les está diciendo, está bien que pagues con una que no quiere sexo, pero que necesita dinero. Al margen de la prostitución, ¿cómo llamamos eso de que un hombre tiene sexo con una mujer que no quiere sexo? Violación. Vale. ¿Y en la prostitución por qué no la llamamos violación? Porque hay un billete por el medio. Esa es nuestra medida, en eso basamos nuestro análisis sobre derechos humanos, sobre progreso, en eso consiste la diferencia. ¿Es un billete lo que puede eximir de responsabilidad a un violador? Porque si es así, volvemos a lo que ha dicho Pilar Aguilar Carrasco, entonces una violación sería un hurto. O sea, pensemos sobre esto con lo que queramos, que aquí lo que quieres imponer tu moral. No, yo expongo. Luego cada cual que haga lo que quiera con todo esto, que yo no pretendo que penséis como yo. Pretendo que penséis, eso sí, pero porque la libertad de pensamiento es algo que los seres humanos apreciamos muchísimo, pero para tener libertad de pensamiento, pues hay que escuchar muchas cosas, nos tenemos que sentir incomodadas, etc. Bueno, este modelo regulacionista, como os decía, se llama regulacionista o reglamentarista o pro derechos o pro sex. Todo es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué tiene tantos nombres? Porque cada vez que nos hemos dedicado a desmantelar y a desmontar todo eso, la han llamado de otra forma para que parezca otra cosa, para seguir manteniéndonos en un debate estéril, sin sentido. Pero cuando lo llamaron modelo pro derechos o pro sex, hicieron otra jugada maestra. ¿Por qué? Porque si tú te opones a este modelo y no tienes muchos conocimientos, muchos argumentos, porque yo conozco muchísimas mujeres que dicen, no, yo no sé por qué, pero a mí toda la vida eso me ha parecido mal. No sabía nombrarlo, no sabía cómo defenderlo, pero yo sentía que eso no estaba bien. Entonces, hay muchísimas mujeres y hombres también que por intuición dicen, esto no puede estar bien, esto a mí no me cuadra. Pero claro, si no tienes argumentos, te plantas y dices, esto no está bien. Pues lo que te van a decir es que eres antiderechos y antisex. Y ya, acto seguido, vas a pasar a defenderte, porque ya es un ataque personal, ya no vas a hablar de argumentos, vas a decir, no, si yo no soy antisex, a mí me gusta follar, yo soy... O sea, ya se desvía totalmente el debate y el análisis, ¿no? Dentro de esta postura, dentro de este modelo teórico hay dos posturas. Está la postura liberal, es decir, que cada una haga con su cuerpo lo que le da la gana, y también está la postura progresista, que habla de libertad sexual, de las mujeres, por ejemplo, en el caso liberal, Ciudadanos es el mayor defensor de la prostitución como una actividad económica más, Y siempre cuento una misma anécdota porque es buenísima. Inés Arrimadas, la conocéis, ¿sabéis quién es Inés Arrimadas? Estaba de viaje en campaña política a Países Bajos. Entonces en Twitter tuvo un altercado con un cómico, Tony Alba, por otras cuestiones. Entonces Tony Alba dijo, ay hostia, que te vas a Países Bajos, Inés, qué guay. Ahora que vas ahí, te vas y te pones en una vitrina, en tanga y tacones, eso sí, con todos los derechos garantizados. Y claro, ¿qué crees que contestó Inés Arrimadas a eso? En Twitter, tonto. ¿El machismo? Sí. Bueno, tachó ese comentario de machista y denigrante y todo eso, y lo es. Pero para ella no tendría por qué serlo, porque en campaña política los políticos saben lo que hacen. Van a la panadería, se ponen el gorro del panadero, la psicópata esta de Comunidad de Madrid vendiendo bocatas de calamares,
eso hacen los políticos de campaña y no pasa nada. Entonces, ¿qué más le da en esas animadas? Sí, he dicho que eso es un trabajo, que la manden a ponerse el gorro del panadero, que ponerse en tanga y tacones en una vitrina, sí es un trabajo como cualquier otro. Claro, a no ser que la prostitución sea un trabajo, pero para las putas, no para las señoras respetables como ella, que solo con invitarla de ponerse ahí ya es un ataque machista, que lo es, que conste que no lo digo que no sea, pero hay que ser coherente en esta vida, o sea, si lo es con todo, ¿no? Y luego está la postura progresista, y aquí tengo yo muchas discusiones con hombres de la izquierda, sindicalistas. A ver, si puedo explicar esto porque es muy interesante, ¿no? Creo yo, ahora me diréis si parece interesante. La conversación suele surgir así. ¿Quién eres tú para decirles a las mujeres lo que tienen que hacer con su cuerpo y lo que no tienen que hacer? Entonces yo miro y digo, vamos a ver, tú eres sindicalista. ¿Quién eres tú para decirle a los trabajadores que no pueden trabajar 80 horas a la semana por 600 euros si es que en casa se mueren de hambre? ¿Quién eres tú para decirle que haga huelga, que no, que tal? Se hinchan como pavos y empiezan a explicarme cosas, que les pone mucho eso también. No te confundas, no te confundas, porque esto tiene que ver con una lucha social de derechos, porque los patronos, porque no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, vale, muy bien. Porque lo que le viene bien a alguno, luego se alimenta la desigualdad, no sé qué, digo, para, ya, cambia sindicalista por feminista, cambia clase obrera por mujer, y tienes la respuesta, macho. O sea, es simple. Yo no les digo a las mujeres lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer con sus cuerpos. Y lo que estoy tratando de explicar en esa conversación, y las feministas en general, es que no se puede legislar en base a lo que a alguna le viene bien. Porque yo no niego que haya mujeres que tengan un cuerpo que encajen perfectamente en los ideales de belleza, que prefieren abrirse de piernas antes de ir a trabajar. No lo dudo, sé que hay, pero no me importa. O sea, yo no quiero que se legisle en base a lo que a esas señoras les puede venir bien. ¿Por qué? Porque eso va a alimentar la desigualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre clases sociales. Porque vamos a ser las mujeres más pobres las que vamos a tener que poner el culo ahí. Y no me da la gana, por lo que sea. Es lo mismo que les digo, imagínate que el día de mañana hay un grupo de gente que empieza a hacer presión y dice, no queremos que se legisle porque queremos vender nuestro riñón, porque con uno me vale. Y además, con el dinero que voy a conseguir con este riñón, voy a pagar mi hipoteca y voy a pagar los estudios de mi hijo en Inglaterra. ¿Quién eres tú para impedírmelo? Porque es mi riñón, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿estarías de acuerdo con legislar eso? No, porque claro, ahí, claro, es que luego la desigualdad, porque la gente pobre va a tener que vender el riñón a la gente rica. Digo, ¿pero qué cojones pasa? O sea, ¿por qué hay esa disonancia en la cabeza de los hombres progresistas? ¿Qué pasa? Pasa que, creo yo, tengo que hacer un estudio sobre ello, creo yo, que lo que pasa es que cuando hablamos de riñones, por ejemplo, ven hombres. Es decir, hombres que van a vender hombres pobres que van a vender su riñón a los hombres ricos. Y en el relato de la prostitución no hacen esas conexiones porque son mujeres, no pueden activar, sí pueden, lo pueden hacer, luego lo hacen, por supuesto que sí, pero necesitan como así, como un par de los que a ver, ¿ahora qué, no? Y luego nos hacemos amigos, después de todo, más del vale, claro. Entonces, estos son los dos modelos que tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia según intereses como dije. Y ahora viene la joya de la corona, la gran incomprendida, el abolicionismo. ¿Qué es el abolicionismo? ¿En qué consiste el abolicionismo? Parece que es un invento. El feminismo siempre ha sido abolicionista porque hace 200 y pico años, con la Ilustración, en el seno del feminismo jamás se ha considerado la prostitución como algo que libera a las mujeres, algo que tiene que estar ahí, sino algo a combatir. Lo que pasa es que, claro, hemos ido por orden. Primero, hemos exigido tener derechos como ciudadanas. Por cierto, por lo cual se nos ha, no a nosotras, pero simbólicamente a todas,
se nos ha guillotinado, porque los derechos del hombre y vino un pirigú y digo, no, las mujeres también, a la guillotina, fuera, la ilustración, esa época tanta gente pensando, tanta gente tan interesante. Luego, después de exigir de ser reconocida como ciudadanas, hemos exigido el derecho a la educación, al voto, a poder abortar, y ahora ha llegado este momento en el que exigimos que se acabe con esta máxima opresión de las mujeres, que es la prostitución. Entonces, el modelo abolicionista, digamos que está en el centro, en el corazón del feminismo, y tenemos una agenda clarísima. Queremos que se descriminalice a las mujeres en prostitución, es decir, que de ninguna manera pase lo que está ocurriendo hoy en día, que debido a ordenanzas municipales, al menos una mujer al día es castigada, es multada, perseguida por la policía, es decir, después de todo, además eso no puede ser, y que se creen políticas públicas destinadas a la prevención, a la protección y la reparación de las víctimas. Entendemos por derechos nosotras, no el derecho de pagar impuestos por ser penetradas por todos los agujeros por babosos, sino la renta básica, por ejemplo, acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, trabajo, llamadme loca. Eso es lo que entendemos por trabajo, por derechos nosotros. Y luego exigimos que se persigan todas las formas de proxenetismo, porque en este momento no se persiguen todas las formas de proxenetismo en este país. Está la tercería locativa, está el proxenetismo no coercitivo, es decir, ¿qué quiere decir proxenetismo no coercitivo? Que si yo no aplico la fuerza bruta, aunque te explote sexualmente, no se me puede castigar por ello. Y en todo caso son las mujeres las que tienen que demostrar si ha habido o no ha habido fuerza bruta o intimidación o todo esto. Y luego tenemos ahora mismo la prostitución que se está moviendo a las redes sociales, que cerraré con esto, que os puede interesar bastante más a las chicas jóvenes. Y luego que se multe a los puteros. Y hay gente que dice, no, pero ¿cómo? Pero es que sois unas punitivistas. Digo, perdóname, pero yo, si me paso un radar, que a veces me como algunos, me viajo mucho, estoy poniendo en riesgo no mi vida, que mira, estoy poniendo en riesgo la vida de otra gente. Me estoy comportando de forma incívica porque para convivir en sociedad hace falta unas normas. Porque si no, pues sería muy difícil. Si por eso yo pago una multa, si por ejemplo hace 10 años en este país se prohibió fumar en los bares, yo trabajaba de camarera, era y soy fumadora. Muy a mi pesar, algún día dejaré de fumar, pues sí, es malo y todo eso. No empecéis a fumar si no fumáis ya, ¿vale? Porque estoy poniendo un plan boomer ahora de... yo fumaba y cuando se aplicó esa ley me sentía aliviada, yo me alegré, porque yo fumaba, ¿verdad? 12, 14 horas en un sitio donde me comía no sé cuántas cajetillas de tabaco, no sé cuántos puros. O sea, aquello era, ahora lo recuerdo y flipo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese momento había mucha gente indignadísima, que decía, mi derecho, no sé qué, no, tus derechos acaban donde empieza el derecho a la salud de la otra persona, así de claro. Y lo que se ha conseguido es que hoy en día, gente con 10, 12, 13 años, ni siquiera se le pase por la cabeza que es posible en un restaurante, entre plato y plato, o lo que sea, fumar, apagar en el hueso la chuleta y el puro y todas esas cosas, porque no lo han visto, no lo han vivido, ni se les pasa por la cabeza, ¿no? Eso por un lado para explicar cómo la ley educa. O sea, no, dicen, hay que educar porque la educación, sí, por supuesto que sí, es lo que estamos haciendo, pedagogía, educación, estamos ahí haciéndolo, pero la ley educa. Este modelo se implementó en Suecia en el año 99. ¿En Suecia hoy en día sigue habiendo prostitución? Sí, sigue habiendo prostitución. Un 1,3% de los hombres suecos consumen prostitución, comparado con 40%, no me diréis que no es un éxito. ¿Vale? Entonces, ¿abolir de qué va? ¿Qué es abolir? Abolir no es
sinónimo de erradicar, ¿vale? Porque sabemos que esto, porque hay gente que dice, "Oh, y mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo que mientras tanto qué? Mientras tanto todo esto, abolir no significa erradicar, abolir es el medio a través del cual llegamos al fin, que sí es la erradicación de la prostitución. En Suecia, después de tantos años, han conseguido eso, que el consumo baje en picado, pero su gran logro, desde luego, es que los jóvenes adolescentes, los chicos adolescentes, crezcan con la idea de que pagar por follar es una mierda. Que no sé, es como lo que se ha dicho de fumar antes, porque no lo han visto, porque socialmente no está legitimado y todo eso. También hay gente que me dice, hombre, sí, se prohibió fumar, pero solo en los bares, no en todas partes. Digo, pues ojalá prohibir en todas partes, así lo dejo, ¿no? Pero bueno, se prohibió fumar, como os decía antes, ahí donde empezaba y se jugaba la salud de las personas. Entonces, ¿qué más queremos esperar? Cuando hay numerosos estudios que nos dejan claro cómo la prostitución nos enferma a las mujeres, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Qué más motivos necesitamos para multar a los puteros? Pensamos que es más importante que ellos puedan eyacular que el bienestar y la salud de las mujeres, de todas las mujeres, porque aquí todas somos feministas, ¿no? Porque tal, sí, pero ¿para quién? ¿Hacia quién? ¿Solo para nosotras? ¿O cómo lo miramos? Y todo esto está dando un giro súper importante también, porque ahora mismo los puteros piden producto autóctono. O sea, primero estaban las españolas, por supuesto, mujeres en los años 80 enganchadas a la heroína, principalmente mujeres que acababan en la prostitución para conseguir dinero para pagar la droga, la suya y la de su marido, que era su chulo, pero bueno, en fin, todo este. En los años 2000, pues empezaron a traer mujeres de América Latina, de Europa del Este, ya se cansaron. Ya es como el mercado, es el mercado, no es como el mercado, es el mercado directamente. Entonces ahora piden producto autóctono. Sabéis que con esto de hablar del cambio climático, de la lucha ecologista, de la importancia que tiene consumir producto local, kilómetro cero, el impacto, claro, como es el mercado, los proxenetas lo aplican, porque dicen, hostia, aquí hay negocio. ¿Qué pasa? Que hoy en día, por mucha conciencia que tengamos, que consumir los tomates de la huerta del vecino o las vainas de Navarra y no de Marruecos, por poner un ejemplo así para quedarnos en casita, hay gente que no se lo puede permitir. Aunque tú tengas esa conciencia, por supuesto que es más caro el producto local, porque claro, o sea, la globalización y todo lo que implica, las grandes producciones, pues recae en el precio, ¿no? Más alto, más barato. Entonces, hoy en día se están buscando producto kilómetro cero y se hace de forma exclusiva, es decir, solo algunos puteros pueden pagar esto. Al igual que solo algunos puteros al principio se podían pagar a mujeres impresionantes, dominicanas, tal, porque los otros se quedaban con las heroinómanas y tal, porque no tenían. Y iban pasando así como, no sé, con los productos que se devalúan, porque ya cuando empieza a haber mucho. ¿Y cómo se capta producto autóctono? Quiero deciros esto, porque si hasta ahora os habéis sentido igual más a salvo, pero ahora son vuestras hijas, nuestras hijas, no tengo hijas, pero ni hijos ni voy a tener porque tengo 2 gatas y ya me vale, pero sí siento que son mis hijas, porque tengo edad como para tener una hija de 14, 15 o incluso 20 años, ¿no? Vienen a por nuestras hijas utilizando las redes sociales. Y de eso sabéis mucho más, la gente joven, porque yo hablo con gente de más de 30 años, primero, no saben lo que son OnlyFans. Seguramente preguntéis a una criatura con 13 años y sabe de sobra lo que son OnlyFans. No saben lo de la doble capa en Instagram, porque resulta que si, a mí no me van a ofrecer eso, pero si resulta que en Instagram tú tienes un perfil donde pones fotos cosificadoras, sexualizadas y tal, este Instagram que no te deja enseñar el pezón, ¿no? Que parece como no todo
tal, te ofrece la posibilidad de tener como un subperfil donde, para que vean ese contenido, van a pagar. Es decir, se incitan a las niñas a crear contenido pornográfico, primero erótico, no sé qué, pornográfico, que luego acaba en páginas pornográficas, por supuesto. Y hay grupos en foros como Foro Coches, como en Telegram también, de hombres que se organizan para escoger y para destruir a una niña, porque hay muchas menores de edad. ¿Cómo lo hacen? No a través de amenazas directas, no, a través de la adulación, a través de qué guapa eres, mira, si te quitas esto, pues tengo yo 5 o 6 amigos que los tienen, pero están organizados, que van a pagar más. Entonces, frente a una sociedad en la cual el sexo sigue siendo tabú, porque antes era tabú porque era pecado, y ahora es tabú porque todo vale, pero seguimos sin hablar de ello, estas niñas están absolutamente expuestas a eso, porque igual escuchan a su madre y a su padre decir, no, las putas son putas porque quieren, porque lo eligen, banalizando con lo que representa todo eso. Tenemos una responsabilidad increíble de cara a las nuevas generaciones, porque muchas veces les culpamos de, no, que no tienen cabeza, porque ¿cómo van a tener si no hay un discurso potente socialmente que condene la violencia hacia las mujeres? Que sí, la prostitución, la pornografía son violencia hacia las mujeres, y punto, y ya está. Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar en cómo esto se está acercando cada vez más, porque sí, lo último que quedaba para poner en el mercado era el cuerpo, recursos, porque ya, o sea, como una amiga me dice, es que nos lo hemos cargado todo. Y digo, no, Marcelo Lagarde dice, no nos lo hemos cargado todo, los hombres han cargado todo, porque ellos han sido los que han generado todo este caos. Antes de decir que no todos los hombres, porque luego no quiero que empiece el turno de palabras con no todos los hombres, porque es cierto que no todos los hombres, y de hecho los hombres sufren mucho la violencia de otros hombres, porque es así como se amolda, ¿no? Esta masculinidad en el cuerpo de otros hombres a través de la violencia, a través de, si no encajas en lo que se espera de ti, eres un marica, un planchabragas, un pagafantas. Hay muchos chicos que acaban yendo de prostíbulos o a pisos que no quieren ir, que incluso lo viven como una agresión hacia su propia persona, porque sí, es violento estar desnudo al lado de una persona que no conoces, que no esto, que además la tienes que penetrar. E incluso puede producir mucho daño en el ser de un chico. Pero si antes los chicos eran iniciados porque el padre los llevaba de putas, porque era cosa de hombres, era como, te voy a hacer un hombre, te llevo de putas, pues ahora mismo es la pornografía la que los lleva. Os voy a leer un fragmento de mi libro para que veáis la importancia que tienen los hombres en esta lucha feminista. No para ser protagonistas, ¿vale? Porque no nos podemos confundir. En la lucha feminista las mujeres somos las protagonistas, pero sí el papel de los hombres es importante. Porque pretendemos convivir en este mundo, como decía antes. Y yo he tenido la gran suerte en mi vida de conocer a hombres muy buenos. Mi padre era un hombre extraordinario, en paz descanse, y mi marido es un hombre extraordinario. Y me he encontrado con otros hombres, y cada vez más. No sé si es porque me muevo en una especie de burbuja o lo que sea, pero esto que dicen las nuevas masculinidades no son nuevas. Siempre ha habido hombres buenos, siempre, a lo largo de la historia. Lo que pasa es que no se ha valorado esa forma de ser hombre. Siempre se ha tirado por los que eran más violentos, los que eran más machos, los que hacían las guerras, los que tenían el poder, los que tenían el coche más grande y la cuenta bancaria más gorda. Pero siempre ha habido hombres que han escapado, que han desertado a esa masculinidad, ¿no? Y os quiero hablar de un episodio en mi vida que me marcó muchísimo y, no sé, creo que habla de muchas cosas y, como decía, del papel de los hombres en todo esto. Conocer a Miguel Ángel fue absolutamente reparador y sanador para mí. Nos conocimos hace... Ya he perdido la cuenta.
tenía 25, ahora 13 años, ¿vale? 38 ahora. Y me parecía que era de otro planeta. Claro, yo lo veía y me parecía súper guapo, súper tal. No, es vasco, ¿vale? No me hacía caso, yo era la camarera del pueblo, ¿no? Yo siempre pedía la cerveza súper borde y yo se la tiraba más borde aún. A mí me gustaba. Y le montaba pollos, pero porque me gustaba. Y yo dije, pero este hombre, ¿por qué no me mira? Y yo pensaba, claro, yo también pecaba eso. ¿Cómo no me va a mirar a mí? Que era, bueno, era una diosa y lo sigo siendo, claro, tenía 25 años. ¿Será gay? Porque claro, caía en lo mismo. Yo no he sido feminista toda mi vida, lo siento, no tengo que pedir perdón, esto es así, o sea, yo me soy feminista después de los 30. Y bueno, empezamos una relación en la cual yo flipaba muchísimo porque no se parecía a nada de lo que yo había conocido, ¿no? Yo sabía relacionarme con los hombres solo a través del sexo. Era lo único que sabía porque era lo único que me enseñaron en esto, ¿no? Entonces yo me ponía súper monísima y pensaba, vamos a follar, voy a hacer esto, bueno, unas posturas con esto. Entonces íbamos a cenar, íbamos a bailar, empezábamos a tomar calimochos. Y yo decía, pero cuando follamos, ¿no? Y no llegaba porque al día siguiente con la resaca me llevaba al monte. Y me comí todos los montes por amor. Pero claro, yo estaba muy desconcertada con todo eso. Decía, no. Y mientras tomábamos los calimochos, yo tomaba, pues, empecé a tomar luego dejé, cuando me integraron en el País Vasco así, dije, bueno, ya me vuelvo a lo mío, me dejo el sitio crecer, yo tomaba, no me acuerdo, que tomaba vodka con limón, o sea, pero empecé a tomar calimocho por amor también, porque era como un por ti, lo que sea. Bueno, me metía unas chapas sobre la lucha obrera, el sindicalismo, no sé qué. Claro, yo en ese momento también me sentía validada como interlocutora, porque me tenía en cuenta, me hablaba de otras cosas y era la primera vez en mi vida que pasaba eso, ¿no? Entonces yo estaba totalmente descolocada. Y nunca discutimos, no porque yo no quisiera, porque yo siempre buscaba, claro, cuando vives en el trauma, son emociones muy fuertes, siempre buscas eso. De hecho, las personas traumatizadas se exponen mucho al peligro porque, para sentirse vivas, para sentir algo en esa desconexión emocional, ¿no? Pero él siempre me paraba y me decía, pero ¿qué te pasa? Y yo, no, pero ¿qué sientes? Pues siento que me estoy cabreando aún más, ¿no? Y decía, no, pero tranquilízate y luego hablamos. Yo me cabreaba, pero no pasaba de eso, ¿no? Entonces aprendí a regularme emocionalmente, lo cual es muy importante. Y estoy hablando de un obrero, no ha estudiado la carrera de psicología ni nada de eso. Os he comentado todo esto para que entendáis un poco el párrafo que voy a leer ahora. Solo una vez se enfadó muchísimo conmigo, al principio de nuestra relación. Estábamos follando y en algún momento desconecté, porque desde un principio no tenía ganas, porque yo no sabía que eso importaba. Había asimilado que si un hombre quería, era mejor hacerlo con una sonrisa y cuanto antes, para evitar un mal rato, y además acabar haciéndolo igual. Y en esa desconexión mía, de repente, sentí que paraba y me preguntaba, ¿no tienes ganas? Y me asusté mucho. ¿Cómo podía haber sido tan tonta como para que se me notara? ¿Qué iba a ser de mí ahora, que lo había ofendido? Pensará que tengo a otro, que ya no lo quiero, que no soy una buena mujer, y se irá con otra por mi culpa. Y se enfadará y pasaremos toda la noche con una movida impresionante. ¡Qué angustia! Y en mi mente resonaba la pregunta acosadora de ¿me vas a dejar así? Que tantas y tantas veces me habían dicho los hombres para obligarme a seguir hasta que eyacularan, como si fuera cuestión de vida o muerte. Reaccioné enseguida y con una sonrisa le dije que sí, que tenía muchas ganas, que por supuesto que sí. E intenté enredarlo entre mis brazos para seguir, pero se hizo a un lado y me dijo que no era verdad. Yo me esperaba toda la retahíla de costumbre, pero lo que me dijo nada tenía que ver con aquello que yo conocía. No vuelvas a hacerme esto nunca más. Si no tienes ganas y no quieres, dímelo. Yo no quiero ser ningún violador. Y me quedé petrificada. ¿Por qué decía eso? ¿Cómo iba a ser un violador? Cuando pude reaccionar le solté un ¿pero qué dices? Lo que has oído. No quiero violarte. No me hagas esto nunca más.
y seguía sin entenderlo. Me vio confusa, me abrazó y lloró. Amelia, no tienes que follar cuando no te apetece hacerlo, me dijo. Y me quedé mirando el techo fijamente, abrazada por él y sin saber cómo asimilar todo aquello. No tenía que follar si no me apetecía. No tenía que follar si no me apetecía. Yo creo que cuando leo este cacho, muchísimas mujeres se sienten identificadas, aunque no hayan estado en prostitución. Porque es algo que nos une y sobre todo lo que más nos resuena es esa de ¿me vas a dejar así? No sé si aquí pasa lo mismo o no pasa lo mismo, en general en mis charlas. Pues esa toma de conciencia para mí fue brutal porque por fin importaba lo que yo sentía. Y fijaros que yo le estaba diciendo que sí quiero, sí, o sea, todo esto. Ahora las mujeres, con esto que dicen que solo sí es sí, vale, podría ser, pero es que se nos adiestra a las mujeres a decir que sí, y sigue siendo problemático. Y lo que tenemos que apostar es para entender un lenguaje que no se habla, un lenguaje que es emocional, porque no hace falta hablar, no hace falta firmar un contrato de consentimiento, porque ahora dicen ¿cómo vamos a saber si quiere o no quiere? ¿Qué hago? Le pregunto todo el rato y digo, hombre, no, me doy un corte de rollo, no es eso. Pero no hace falta hablar, porque si estás conectado emocionalmente con la otra parte, notas si participa, notas su respiración, notas su piel, notas todo, pero para hablar ese lenguaje, claro, tienes que reconocer a la otra parte como una persona, no como un instrumento a través del cual eyacular. Y es aquí donde la pornografía, primeramente, y la existencia de la prostitución van a impedir que nos desarrollemos como una sociedad que pretendemos ser, una sociedad democrática, porque lo decimos, pero no sé después de todo esto si lo podemos decir así como con la boca muy llena, y sobre todo una sociedad en la cual el buen trato, el apoyo mutuo y la colaboración nos devuelva a ese lugar donde estábamos bien, en el lugar de la convivencia, porque ahora mismo estamos viviendo la guerra contra el planeta, la guerra contra las mujeres y la guerra contra los propios hombres, por parte de los hombres, no somos las feministas las que estamos haciendo la guerra contra los hombres, ¿no? Entonces yo claro que tengo esperanza, porque otras nos lo han demostrado antes. Si hace 250 años las mujeres no éramos consideradas ni ciudadanas, ni podíamos votar, ni podíamos subirnos a una tribuna a tomar la palabra. Es decir, si estamos hoy aquí, todas y cada una de nosotras, es gracias a las feministas, que las tachaban de locas, de exageradas, de que a dónde íbamos. Y si conseguimos el derecho al voto, por ejemplo, la lucha por el sufragio femenino duró 100 años. Es prácticamente imposible que quienes iniciaron esa lucha pudieran disfrutar de su derecho al voto. Nos dejaron este legado. Entonces, claro que yo imagino un mundo sin prostitución y me gustaría que fuera mañana o pasado. Yo no sé si lo voy a ver, ojalá lo vea, pero no importa si lo veo o no. Así como las sufragistas cuando empezaron esa lucha, siguieron y lucharon, no para que ellas pudieran, por supuesto que ellas querían votar, pero hay algo que va mucho más allá de nuestra propia existencia, de nuestro propio ombligo, de yo, mí, me, conmigo, y tiene que ver con esta lucha, con una lucha que yo creo que es más que justa y más que noble, y que así como yo, por ejemplo, he aprendido en los libros, no los libros de historia por desgracia, porque los libros, la historia solo la escriben los vencedores, lo dicen, y la han escrito los hombres machirulos, para ser más exacta, pero he aprendido sobre las feministas de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola. Pues ahora mismo, en esta cuarta ola, sé que se está escribiendo una página muy importante en la historia del feminismo, en la historia del mundo. Entonces, bueno, pues el día de mañana, aunque yo no esté viva, cuando descubran en ese mundo sin prostitución que existieron mujeres y cada vez más hombres que no solo que imaginaron un mundo sin prostitución, sino también lo lucharon, lo pelearon y lo consiguieron, pues a mí me produce mucha satisfacción y sé que estoy en el lado correcto. O sea, sé que estoy donde tengo que estar y solo me queda invitarles a formar parte también de esta revolución, de esta revuelta. Bueno,
os recomiendo mi libro una vez más, no voy a perder la ocasión. Y también mi cómic, lo he hecho en formato cómic también. Por supuesto, el libro es un trabajo más profundo, ¿no? De reflexión, pero el cómic también creo que sirve para la gente que, bueno, igual no tiene hábito de leer, o igual hay gente que prefiere más el cómic, como yo mismamente prefiero más leer que escuchar un podcast, y hay gente que escucha, o sea, no es nada de malo, ni es mejor una cosa que la otra, ¿no? Pero para que tengáis acceso a conocer esto, y ojalá decidáis formar parte de esto. Hay muchas que dicen, yo solo lo puedo hacer en mi casa. Pues menudo reto, porque si todas en nuestras casas estaríamos ahí a pico y pala, pues desde luego todo lo demás sería bastante más fácil. Y luego las cenas de Navidad y todo eso, las feministas tenemos una misión, que es ser las cuñadas. Bueno, ahora si queréis hacemos algún turno de preguntas o lo que consideréis necesario. Estoy encantada de escucharos también. Aunque no sean preguntas, igual reflexiones. Si tenéis algún libro también que hablar del libro, pues también hablamos del libro, ¿sí? Lo explico todo muy bien, sé, sí. Pero luego vais a quedar con pena porque vais a recordar en plan, ay no, debería haber dicho esto y lo otro. Y podéis, ¿sí? ¿Cuánto has dicho que se ganaba con la Constitución? Al día, 5 millones de euros al día, que están incluidos en el cálculo del PIB en este país. ¿En España, sí? ¿En España? En España, sí, sí. Que os decía que me podéis decir vuestras dudas, que no muerdo de verdad, y además me estimula que me digáis vuestras dudas. O sea, no me lo voy a tomar como que me estáis, yo qué sé, me gusta que me planteéis vuestras dudas, o si son vuestras, o da igual decir, ¿y cómo hago cuando me dicen tal? Porque, o sea, con total tranquilidad, porque estamos aquí para esto. No, te explico muy bien. Que lo has dicho muy bien, lo has explicado. ¿Qué os ha gustado más de las chicas? Mira, que ya estamos hablando. ¿Qué No, pues qué decir cuando hablas de esto, que te dicen que no te metas con el cuerpo de las mujeres, que hagan lo que quieran, que eso puede ser lo que dicen. Pero fíjate que está muy bien tener argumentos como para ir ahí, pero fíjate qué importante es, quiero decir, qué importante es tener en el debate, ¿no? En las conversaciones que puedan surgir, como la dirección muy, muy marcada. ¿Por qué? Porque yo creo que la clave de nuestros debates es empezar a hablar de la sexualidad de los hombres. Es decir, ¿qué les pasa a los hombres? A 4 de cada 10 hombres que les da absolutamente igual que esa mujer no quiere tener sexo. Porque no, ellas no quieren, por eso pagas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Entonces, si son 4 de cada 10, es decir, hombre, la matemática es matemática. O sea, sí o sí tenemos que conocer. O sea, luego dicen, no, es que no sé, pienso en uno parece, es que no hay como que te parezca, no hay un perfil de putero, cualquiera puede serlo. Y entonces, fijaros cómo siempre nos llevan a hablar de las que quieren y las que no quieren. Y las que, vale, las que quieren que lo hagan en su puta casa, me da igual, no me interesa. Y sí, o sea, que nadie, o sea, en el caso del modelo abolicionista, nadie va a prohibir a las mujeres que cobren por follar. Ahora sí, pero se convierta esto en algo institucionalizado. O sea, si yo esta noche me voy con un tío a mi casa y me paga, ¿quién va a estar en la puerta mirando mi cartera cuánto tenía antes, cuánto tenía después? O sea, nadie se va a meter en tu intimidad, como decía antes. Pero yo creo que esa es como la clave de decir, las que quieren que sigan en su casa, es que me da igual, no me interesa. ¿Qué les pasa a los hombres? Y como recoger y vamos a hablar de eso. Es que dicen que no se pueden aguantar, que fija que si les quitas ese derecho, ¿no? Que esto va a ser un caos para ellos, no sé.
pues entonces tenemos un problema muy gordo. Yo solo lo he oído, ¿eh? Sí, eso es lo que dice también. Las hijas están a salvo. Pues ya vemos que no falta muy a salvo. Vale, sí. Pero ¿qué concepto tienes tú de ti mismo también? Que no fue eso yo lo he oído, una conversación de amigos. Eso y lo del otro día, aquí sin ir más lejos. Es que ahora, decía un hombre mayor, vas a vivir con un consentimiento informado. Porque ya me dirás tú, que puedes terminar la cárcel. Esas dos cosas, eso lo he oído yo, me lo han dicho a mí. O sea, es que, de verdad, hay una distorsión de todo. O sea, es algo que está completamente no sé. Sí, esa idea de que hay que sacrificar a una poca, está en el origen mismamente del patriarcado. Para que todo siga como está, ¿no? Sí. Para que nuestras hijas estén a salvo. Pero que además, Entonces, que haya putas y así nosotros no violamos a... pero que además por los estudios es justo lo contrario. Y se lo creen, están convencidos. Sí, con los estudios es justamente lo contrario. En los países donde está regulada la prostitución, tanto los asesinatos de mujeres en prostitución como las violaciones, claro, estás legitimando la violencia contra las mujeres. Haya o no haya billete, ¿qué más te da? O sea, uno que paga, ¿qué respeto va a tener por su compañera o tal? De hecho, muchas mujeres maltratadas han tenido que sufrir lo indescriptible con puteros. Es decir, esos hombres estos 4 de cada 10 también son maltratadores. No siempre, porque hay algunos que juegan a una doble vida, pero hay algunos que abiertamente pues torturan a su mujer, no sé qué, no vale ni pa' puta, me voy de putas, contagia tanto, o sea, no es que la puta contagien a los, son ellos los que andan ahí como locos, que además se quitan el preservativo, no tienen respeto para absolutamente nada. Es imposible que un hombre que paga por deshumanizar a una mujer pueda en su fuero interno sentir de verdad, sentir empatía y conexión con las mujeres como personas. O sea, esto yo no sé, pero lo veo poco probable, porque en un mundo al revés, donde las mujeres tengamos el poder económico, político, social, cultural y que estén en las carreteras con chicos jovencitos ahí desnudos y tal, yo me paso yo con mi cochazo porque puedo, porque soy aquí la puta ama y dices, tú, ¿cuánto me cobras por comerme el coño? 10, es caro, 5, venga, sube. O sea, ¿cómo se entiende eso? Y ellos viven con eso y lo entienden así. Ese es el problema. ¿Sí? Y luego, ahí pregunto mucho en los institutos, les digo, no saben quién soy al principio, no les digo para no condicionarles, ¿no? Las respuestas. Y les digo, bueno, aquí en este país 4 de cada 10 son puteras, no sé qué. Ay. Es terrible, pero bueno, es la edad. Y les digo, vosotros os iríais de puta. Y dicen, bueno, los que son así, los que son los gallitos, que siempre son o sea, las dinámicas, los que son más gallitos dicen, oh, pues claro, porque así, porque tal, y los que les siguen es como, sí, también. Y hay otros que dicen que no, rotundo, además, claro, digo, qué bien, qué fuerte, qué guay, que esto sabe con que se enfrentan a nosotros y tal. No, no es esperanzador, porque los que dicen que no se van de puta, dicen, ¡buah, qué asco! Vas a ver encontrar cosas afuera, yo me las pollo gratis. Y es la misma idea de utilizar a las mujeres como si fueran cosas. Es decir, estamos aquí generando, pues, como esa cosa de no, va mejor porque 4 de cada 10 no, vale. 4 de cada 10 va de puta. Los otros 6 que no van de putas, ¿por qué no lo hacen? Porque les da asco, porque se las follan gratis, porque muy pocos hombres hay, muy poquitos hombres hay, que no se van de puta, que tienen conciencia y dicen, sería incapaz de tratar a una mujer de esta forma. Muy poquitos. Entonces, hay que poner en valor a esos hombres y hay que intentar que cojan fuerza dentro del grupo de los hombres. Claro, hay que intentar, no lo vamos a intentar nosotras, porque nosotras estamos ya en muchas cosas, ¿no? Si no,
de que los hombres se posicionen y digan, no, no puedes tratar de esta forma. Que ella quiere que no quiere, por eso paga, si le das asco. Tú te has mirado. Si hay abuelos que están con niñas de 18 años, es que los tienen. O sea, hablamos de pedofilia, pero esto es pedofilia institucionalizada. Porque, vale, tiene 18 años, pero un señor de 65 con una criatura de 18, ¿qué pinta ahí? O sea, yo me imagino con un chaval de 18 ahora mismo y, o sea, es que le haría unas patatas fritas con un huevo frito. Pero ellos no tienen ninguna, o sea, no les genera absolutamente ninguna, no sé, conflicto moral ni nada. Están ahí para eso, porque son putas. Ojo que también ahora están diciendo, no, estamos con las putas porque todas somos putas. ¿Qué chorradas son estas? O sea, ¿cómo vamos a indicarnos como todas putas? Pero... Putas empoderadas. Claro, porque yo soy libre porque me pinto los labios de rojo y me pongo minifaldes, como, bueno, a ver. Y sí es verdad que a todas nos han llamado putas, y si no nos han llamado todavía, nos pueden llamar en cualquier momento. Es decir, esto no es que has llegado a los 35 y si no te han llamado ya está. Así, ya te libras, ya para siempre. Pero no nos llaman putas para poner en evidencia nuestra libertad, nuestro poder, nuestro tal, sino para deshumanizarnos, para rebajarnos, para en aquel momento en el que dejan de vernos como personas, sienten absolutamente toda la legitimidad para maltratarnos. Es decir, cuando nos llaman putas, es el inicio de esa deshumanización para después sentirse legitimados de decir y que hacer todo lo que venga después. Pero no porque seamos todas putas, lo que sí somos todas somos mujeres. Eso sí que es transgresor, llamarnos todas mujeres. Y que nos duelan por igual, que violen a una joven en el portal de al lado, que esa joven es la hija de mi prima de no sé qué, que a una mujer rumana, nigeriana, colombiana, sistemáticamente, manadas y manadas, en los prostíbulos y en los pisos que tenemos al lado. No sé si estaba contigo, Maite, en ese taller de los chavales que dijeron, lo voy a contar y luego a ver si estabas tú, creo que estaba contigo y me acuerdo. Bueno, aquí Maite de Médicos del Mundo, que es compañera de hace muchos años, era un taller, no sé si era en Tafalla. Sí. Entonces llegamos ahí y tal, bueno, todo el despliegue y tenía 16, 15 años, había chicos y chicas, y veía yo al gallito del coro, porque siempre se les ve, ¿no? Porque... Pero mientras voy hablando, baja la cabeza, la sube como aburridos, así como, uff, qué bien, ¿no? Y entonces hicimos toda la charla y luego se ponen de pie y nos empiezan a contar que 2 días antes, o 3, no me acuerdo, se habían ido a cenar con los amigos a un chino bocata. Porque su padre le había dado, pues eso, 7 euros para el bocata y la Coca-Cola. Y se fueron al chino, todos eran chicos, y entonces el chino les dio el bocata, les dio la Coca-Cola, les dijo que por el mismo precio había ligas chicas. Y pues eso, que consumieron prostitución, y claro, o sea, yo no quiero ni imaginar lo violento que puede resultar eso para un chaval también. Que dejándose llevar por toda la mierda de las dinámicas de grupo, más el chino que te viene y tal, que tú dices, bueno, igual no, a mí me da miedo, porque es normal, pero parece que dices, no, que tienes que estar, te tiras ahí, y dejarte llevar por todo eso y luego ser consciente de lo que hay detrás. Y es decir, hay muchas personas adultas que piensan, mi hijo es tonto, hijo, pero por favor, mi hijo es libre. Yo no me lo puedo creer, porque yo fui adolescente, yo me acuerdo cómo sabía perfectamente cómo comportarme, con quién, de qué manera, para quedar bien en todas partes, o sea, en casa de una forma, con mis amigas de otra forma, no porque era falsa, es instinto de supervivencia también, es adaptativo, es decir, te vas adaptando a todo esto. Y están expuestos a todo esto, ¿no? A menores de edad que son también ellos empujados
a formar parte de todo esto. Es decir, que no es que los seres humanos no nacemos mala gente, ni siquiera nacemos violentos. Tenemos la agresividad, que es para defendernos, pero no somos mala gente, porque sí. O sea, no es que los chicos tengan algún gen, no existe el gen del poder, pero sí todo lo que nos rodea, pues quiere convertirlos a ellos en agresores sexuales y a ellas en putas. Y así nos va. Yo quisiera que hablaras un poquito más, te extendieras un poquito más en la prostitución en los países donde está legalizada, donde se supone que iban a estar más protegidas las mujeres porque iban a tener un seguro médico, iban a tener un contrato, iban a tener todo cubierto, iban a tener una jubilación, y sin embargo parece ser que ha pasado todo lo contrario, que es donde más machacadas están estas mujeres. Sí, yo para eso recomiendo, que voy a hablar un poquito de ello, pero recomiendo a la psicoterapeuta Ingeborg Kraus, que está en mi libro, citada, y hay un artículo en internet que se llama El modelo alemán ha creado un infierno sobre la tierra. Y solo por contaros, porque yo estoy en contacto con mujeres que han estado en Alemania también prostituidas, porque normalmente esto es como es una red, pues yo solo he estado aquí en España, pero la mayoría ya pues van de Países Bajos a Alemania, España, Italia, pues se han creado ahora mismo macroprostíbulos en donde van por pisos, es decir, en el primer piso están las negras, en el segundo piso las de Europa del Este, en el tercer piso las transexuales. O sea, va por, ¿no? Como un catálogo, y después hay un catálogo que puedes pedir a la carta, como es un servicio, claro, yo voy y pido esto y esto. Y bueno, o sea, reproducir lo que viene en esa carta es absolutamente, o sea, no sé, es que hiere la sensibilidad de una persona. Y luego lo que me han contado últimamente es que, por ejemplo, en Alemania se ha hecho esto de ofrecer una entrada de 70 euros, salchichas y cervezas y mujeres ilimitadas toda la noche, y esa noche petó, eso había colas, igual miles y miles de hombres queriendo entrar a ese prostíbulo, o sea, colas para ello, y fueron en buses. Y ahora lo último que me han contado es que a las mujeres se las obliga a bailar desnudas y luego, como si fuera esto, así, y luego a ponerse todas así, como en el ginecólogo, con las patas abiertas, y ellos pasan en fila y les van mirando el coño y tienen un número, entonces cada una va a su habitación y ellos se ponen en fila al número que eligen. Y, o sea, la mujer no, o sea, está ahí en la habitación, entra, según la cola va, ¿no? Porque es para libre, pues está. Entonces, según va la cola, pues entra uno, sale y entra el otro, y así. Esto ocurre en los países donde se legaliza la prostitución. No sé. Solo es legal en Países Bajos y en Alemania, no hay ningún otro lugar. Y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, por ejemplo, ahora mismo nos están diciendo no queremos el modelo alemán ni el modelo de Países Bajos porque claro, porque no se sostiene, ¿no? Y dicen, no, queremos el modelo neozelandés. Pero es absolutamente lo mismo. De hecho, hay investigaciones y hay supervivientes neozelandesas también que explican cómo es absolutamente lo mismo. Es decir, lo convierte en un trabajo, o sea, como más liberal, o como más, no, como autónoma. Es que si tú conviertes un trabajo, si tú conviertes una actividad en trabajo de forma autónoma, ese trabajo se tiene que dar por cuenta ajena también, porque si es un trabajo, es decir, no sé, no se puede hacer solo para, no sé, autónoma, además vaya mierda, si yo soy autónoma, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieren pagar impuestos? Es mentira todo eso. Esto no es una demanda que surja de las mujeres. O sea, no, aquí hay otros intereses y hay un lobby proxeneta, por supuesto que hay un lobby proxeneta, ¿no? Con tanto dinero. Así que, bueno, meramente es pensar un poco en qué tipo de sociedad queremos vivir para como recoger un poquito todo esto. Y cómo nos afecta, porque sí nos afecta. ¿Por qué este tema está trayendo tanta separación dentro del movimiento feminista?
Porque yo, por ejemplo, personalmente no tengo una posición clara. Veo que hay dos posiciones y tampoco entiendo muy bien los argumentos de, o sea, no es que no entienda, sino que digo, bueno, pues no puede haber un punto intermedio. ¿Por qué tiene que separar tanto este tema del movimiento feminista? Sí. De hecho, el 8 de marzo hubo manifestaciones. Sí, en muchas ciudades, además, sí. Yo creo que no es... A ver, sí hay una división en el movimiento feminista, pero no la tomaría como tal, sino que yo creo que se nos impide a las feministas tener un debate honesto. ¿Por qué se nos impide a las feministas tener un debate honesto entre las feministas? Porque se infiltra gente que malmete, que tergiversa, que impide que nos hablemos de verdad. Porque si nos sentamos y hablamos de todo esto, no podemos no llegar a la misma conclusión. Pero claro, como esto, lo de polarizar, de dividir en xerás y todo eso, por supuesto, están infiltradas en el movimiento feminista, porque es que somos las más potentes ahora mismo. O sea, no sé, ahora mismo movemos el mundo en el sentido de estar articuladas políticamente, las feministas, porque si no, ahora viene muy fuerte el movimiento ecologista, por ejemplo, pero las feministas seguimos siendo un movimiento muy poderoso a nivel mundial. Entonces, claro, no van a tener interés en todo eso. Y es que luego están con el movimiento queer. También, claro, es que se implican como, se aplican con muchas cosas. Sí, sí. Y yo no digo que las feministas que defienden la prostitución como un trabajo sean proxenetas, no digo eso. Pero que socialmente tenemos un discurso proxeneta, sí, y no es nuestra culpa, porque los proxenetas tienen absolutamente todos los medios, tienen la radio, la tele, toda la prensa, las redes sociales. Claro, eso nos impregna, queramos o no. Necesitamos tiempo para parar, pensar y hablar con honestidad, y no nos dejan hacer eso, porque parece que es imposible hablar. Y como decías, nos meten ahí todos los temas, se hace un batiburrillo, de repente me han dejado de llamar putófoba, me llaman transfoba, porque quiero... o sea, hoy veía un tuit en el que podía, creo que era de contralograr a las mujeres, que ponía, fijaros cómo en Irán se castiga y se persigue el lesbianismo y la homosexualidad, tanto mujeres como hombres, y por parte del gobierno se pagan operaciones de reasignación de sexo. Claro, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué en Irán? O sea, ¿cuál es la estrategia a nivel mundial para que esto pase así? Para que, si yo, por ejemplo, tengo, es que no voy a poner el caso de una hija, sino que tengo una amiga que tiene una sobrina, que le encanta trepar los árboles, que es muy hecha para adelante, que ya le están diciendo que es un niño. Que no es un niño, es una niña que está disfrutando de su vida y de eso, de que no hace falta como recolocar en casillas porque no encajas en lo que se espera de ti. Si las feministas defendemos abolir el género, en el sentido de que da igual lo que lleves en tu ropa íntima, digamos, que eso no condicione, ¿no? Y ahora, pues, nos meten otra vez en otros follones y nos confunden y otra vez, como es así, como un debate que nunca acaba. Pero no es honesto el debate. Y no es honesto porque no nos deja tener ese debate. Y hay muchas amigas que se enfadan incluso, que se dejan de hablar porque se enfadan. Claro, es la estrategia que tienen. Y si hay alguna que no lo tiene claro y quiere reposarlo, otra vez vuelvo con mi libro, porque mi libro creo que es para eso sirve. Está escrito en primera persona, pero es un ensayo. O sea, no son mis memorias. Mis memorias las escribiré con 90 años, cuando tenga algo más que contar, ¿no? De cómo fue mi vida. Me encantará. Pero esto es como para darle vueltas, para pensar, planteo cosas. Es lo que he hecho un poco en la charla, pero claro, de una manera mucho más profunda. ¿Alguna vez he leído mi libro? Antes os he preguntado, ¿no? Me va a encantar. Estamos seguras.
Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, son las 9 ya, habéis aguantado 2 horas. Bueno, aguantarlo, justo estaba a gusto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, cuando queráis, yo vuelvo encantada y además tengo que volver porque si no mi amiga Anushka me mata porque siempre me amenaza con que tengo que volver. Yo he estado aquí hace, ¿cuántos veranos? 5, ¿no? 5 así, y en la piscina me he bañado, no sabíais que era yo, porque yo tampoco sabía que era famosa, pero sí, me encanta vuestro pueblo y nada, muchísimas gracias y ahora vamos a tomar algo, que para eso he venido. Gracias.